Hola de nuevo a todos. En este video vamos a ver cómo escribir textos en el lenguaje Markdown utilizando la herramienta Quart. Primero que todo vamos a ver qué es Quart. Vamos a la página web https://quart.org. ¿Qué es Quart? Es básicamente una herramienta que es un conjunto de otras herramientas que sirven para escribir documentos científicos o técnicos. Tiene como base el lenguaje Markdown y se puede escribir de varias formas. Se puede utilizar notebooks de Jupyter, se puede programar en Python R, Julia o Observable.js, o se puede escribir directamente en el lenguaje Markdown, que ahorita vamos a ver algunas características. Ese formato se basa en el lenguaje Markdown de Pandoc. Pandoc es básicamente un programa que nos permite hacer conversión entre diferentes formatos de documentos. Si vamos a la página oficial de Pandoc, nos dice aquí que es un convertidor de documentos universal y permite hacer conversiones entre muchos formatos diferentes, entre ellos Markdown, LaTeX, ASCII-Doc, archivos RTF, archivos de Microsoft DocX, de LibreOffice o OpenOffice o DT, entre otros muchos tantos. Aquí hay una gráfica interesante en la página donde está cada uno de los nodos, desde donde se puede convertir hasta donde se puede. Son una gran cantidad de formatos. Pandoc nos permite la conversión entre un lenguaje que se llama Markdown y PDF. Lo que queremos llegar es a crear documentos de estilo académico, artículos, papers, libros, de una forma un poco más fácil que la forma tradicional, que es utilizando directamente LaTeX o LaTeX, que es el lenguaje por excelencia para escribir textos académicos. Digamos que el único problema de LaTeX es que la curva de aprendizaje es muy lenta, ¿cierto? Entonces tiene muchísimas características y eso hace que el proceso de aprendizaje no sea tan rápido como uno desearía. Ahí es donde entra el lenguaje Markdown. Entonces Markdown es un lenguaje escrito para facilitar el desarrollo de páginas web de formato HTML, con una sintaxis muchísimo más clara y muy simplificada. Entonces, quien ha programado una página web en HTML sabe que también la curva de aprendizaje no es rápida, porque digamos tiene muchísimas opciones y además de eso el texto no es tan legible. HTML utiliza una sintaxis de tags donde siempre se abre y se cierra un tag, y eso hace que la facilidad de leer un documento HTML no sea mucha. Entonces ahí es donde entra Markdown. Markdown es un lenguaje que fue diseñado básicamente para escribir más rápidamente blogs, que son páginas HTML lineales. Entonces Pandoc nos permite hacer esa conversión entre varios tipos de formatos. ¿Sí? Va a ser como nuestra navaja suiza, por así decirlo. Nosotros podemos escribir en Markdown, ¿sí? Y por medio de Pandoc traducir a HTML, por ejemplo, y crear una página web sencilla. Podríamos utilizar Markdown y por medio de Pandoc generar el archivo LaTeX, ¿cierto? El archivo de LaTeX, y a partir de LaTeX generar el PDF, ¿cierto? Que es lo que casi siempre uno quiere. O podríamos escribir en Markdown y traducirlo o convertirlo a un documento de Word o un documento OpenOffice o DT. ¿Sí? Bueno, podemos hacer todo ese tipo de conversiones. Fíjense que aquí dentro de los formatos soportados por Pandoc también está la extensión IPINB, que es la de documentos de Jupyter. ¿Sí? Para los que no saben, Jupyter es un formato de texto que puede combinar dos tipos de celdas. ¿Sí? Unas celdas netamente de código de programación que pueden ir en casi cualquier lenguaje. Originalmente Jupyter fue
diseñado para programar en Julia, Python y R, pero hoy en día soporta muchos otros lenguajes. Lo interesante de estos notebooks de Jupyter es que para los que trabajamos en ingeniería son muy útiles, porque hoy en día pues todas las áreas de ingeniería tienen que ver con programación, con el desarrollo de software, con scripts, con cálculos matemáticos basados en computador. Entonces nosotros podemos desarrollar un documento donde tengamos que hacer alguna simulación computacional y escribir con un notebook de Jupyter tanto las ecuaciones como el desarrollo matemático, la descripción textual de lo que es del desarrollo que estamos haciendo, y también la implementación en software, ya sea en Jupyter, en Python, en R, en el lenguaje que estamos trabajando. ¿Sí? Está también dentro de los formatos soportados, es decir, yo podría también escribir algo en Jupyter y convertirlo en PDF o convertirlo en Microsoft Word, bueno, poder hacer esas conversiones. ¿Y quién hace todas esas conversiones? Pandoc. Entonces, desde hace algún tiempo he venido trabajando con Markdown, dada su facilidad precisamente, y en el ámbito académico me parece una herramienta muy importante porque llena, digamos, ese vacío que había, o esa dificultad que había en el aprendizaje de LaTeX. Sin embargo, nosotros tenemos que escribir cosas en LaTeX, así estemos utilizando Markdown, y ahorita vamos a ver por qué. Es decir, que no abandonamos LaTeX del todo, pero digamos que con Markdown facilitamos mucho las cosas. Ok. Pandoc es un programa que funciona bajo la interfaz de comandos del computador, sea Linux, Windows u otro sistema operativo. Aquí en Demos vemos algunos ejemplos. Aquí queremos convertir un archivo que está en texto plano a HTML. Entonces utilizamos el comando pandoc, indicamos el archivo de entrada, -o, que es la opción de pandoc para indicar la salida, -o viene de output, y el nombre del archivo de salida. Lo mismo para cualquier otro tipo de archivo. Por ejemplo, aquí están pasando un txt a un .text, que es LaTeX. Por ejemplo, aquí están pasando un txt a un rtf, etc. Y todo funciona bajo la interfaz de comandos. Ok, esto también genera un poco también de complejidad a la hora de usar este tipo de herramienta. Entonces ahí es donde entra Quarto. Quarto, ¿qué es? Es básicamente una herramienta que me permite unir todas esas piezas, ¿sí? Me permite escribir en Markdown, el lenguaje Markdown, ¿cierto? Y por debajo, tras bambalinas, él llama a Pandoc para hacer las conversiones. Entonces ese proceso de conversión y ese proceso de el ejecutar comandos para hacer la conversión de los archivos, digamos que se enmascara por medio de esta interfaz que se llama Quarto. Quarto es un programa que permite hacer eso, pero no tiene una interfaz gráfica como tal. Entonces necesitamos, aquí más abajo vamos a ver unos ejemplos, necesitamos tener instalado un editor de texto. Vamos a ir aquí a la pestaña de Get Started. Entonces aquí nos dice que el primer paso para utilizar Quarto es instalarlo. Si ustedes tienen una distribución de Linux basada en Debian, pueden utilizar los paquetes .deb, y si no, los archivos compresos, ¿sí? tar.gz. Si tienen Windows, aquí hay un instalador, un archivo de extensión .msi, y la instalación es simple, ¿sí? Esa instalación no instala un programa con interfaz gráfica. Quarto no tiene una interfaz gráfica, también funciona bajo la interfaz de comandos, pero para eso existen extensiones de varios editores de texto. NeoBeam para los que utilizan Linux, RStudio para los que utilizan R, Jupyter, que es el programa original donde se generan los notebooks, Jupyter, Visual Studio Code, que es de uso general, podemos abrir casi cualquier tipo de documento ahí, o cualquier otro tipo de editor de texto donde nosotros podamos configurar una ejecución de comandos directamente.
Yo utilizo mucho Visual Studio Code, aunque también he utilizado Jupyter Lab o Jupyter Notebook. Yo prefiero Visual Studio Code porque es una herramienta libre, ¿sí? y tiene un gran soporte para muchas herramientas, incluyendo Quarto. Entonces el ejemplo lo vamos a hacer con este Visual Studio Code. Aquí lo tenemos. Tengo ya un archivo abierto sobre el Visual Studio Code. Nosotros tendríamos que instalar una extensión. Entonces vamos a ir aquí a las extensiones, vamos a darle aquí Zoom Out, vamos a ir aquí al icono en la barra izquierda, el icono de los cuadraditos que son las extensiones, y aquí en estas extensiones podríamos buscar, aunque yo la tengo aquí ya instalada, la extensión de Quarto. Aquí la tengo. Entonces simplemente ustedes la buscan acá, si no la tienen instalada, Quarto, y aquí está. Aquí yo ya la tengo instalada, pero a ustedes les debe aparecer el botón instalar. Listo, y es simplemente darle el botón y esperar a que se instale. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, notebooks con otros lenguajes de programación, pues tendrían que también instalar esas extensiones. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Python, entonces yo tengo Python instalado, ¿cierto? Esta extensión de Python, que es la oficial de Microsoft, vemos que es la que se recomienda, y hoy en día estoy utilizando mucho el lenguaje de programación Julia, entonces que también está soportado por los notebooks y por Quarto también. Tenemos Julia, o podemos utilizar otros lenguajes de programación. Entonces las extensiones que ustedes necesiten pues las pueden instalar aquí de esta forma. Y una vez ya tenemos esto aquí sobre la misma barra, en la parte de arriba está el Explorer, ustedes generan un archivo de Markdown. El archivo de Markdown normal, voy a generar aquí uno con el icono de nuevo, vamos a ponerle aquí simple.md, vamos otra vez a darle zoom, simple.md, md es la extensión de Markdown. Ya cuando ustedes instalan Quarto no hay necesidad de instalar ninguna extensión de Markdown porque ya lo trae por defecto. ¿En qué se diferencia el uso de Markdown y Pandoc, digamos que manualmente, a utilizar Quarto? Una de las diferencias es que Quarto utiliza su propio formato, que es un Markdown modificado, ¿sí? Básicamente es el mismo Markdown con algunas adiciones, ahorita miraremos cuáles diferencias son. Y la extensión ya no es MD simplemente, sino QMD. Fíjense que yo puedo copiar acá, vamos a poner un título, por ejemplo, en Markdown, texto normal. Esto es Markdown, si se fijan es algo muy sencillo. Si yo quiero hacer un texto en cursiva, le digo aquí texto cursiva, texto en cursiva, entonces lo pongo entre dos guiones bajos o entre dos asteriscos. Texto en negrilla, entonces entre doble asterisco, negrilla o negrita, y listo. Ese es el formato de Markdown normal. Si yo copio esto en el archivo, fíjense que aquí el archivo de Markdown me lo tomó normalmente, digamos, me resaltó la sintaxis. Esto, fíjense que los títulos y el texto en negrilla me lo pone en azul, lo que está en cursiva me lo toma en naranja, el texto normal está en blanco. Si yo copio esto acá, se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿sí? Básicamente el archivo QMD o Markdown de Quarto sigue las mismas reglas de el Markdown normal, el simple, en cuanto a las cosas básicas. Lo único es que se añaden ciertas características. Listo, vamos a guardar este archivo acá y vamos a olvidarnos de este.
el archivo debe tener extensión QMD si queremos hacer un documento de Markdown utilizando Quarto. Listo, ya habíamos visto algunas cosas introductorias. Aquí tengo un programa de ejemplo para generar un documento muy sencillo. Voy a quitar esta barra lateral para que se vea el texto completo. Listo, yo les había dicho, Markdown es un formato extremadamente simple, muy simple. Fíjense que para hacer un título en un documento yo solo pongo numeral antes del título. Si quiero texto normal, sin ningún tipo de formato, simplemente lo pongo tal cual. Esto es un texto genérico que se utiliza en las imprentas, se llama Lorem Ipsum y es básicamente para rellenar. Listo, ese es texto. Digamos que aquí tendremos nuestra introducción, numeral, introducción, el otro numeral, digamos que sea metodología, el siguiente punto, ¿sí? El siguiente numeral o literal de nuestro texto. Y fíjense que aquí empezaron a cambiar cosas. Esto es un título también, y aquí tenemos una referencia cruzada, se llama. Son todos estos textos que en Markdown empiezan con arroba y es una referencia cruzada. Básicamente me estoy refiriendo dentro del texto a algún otro componente que está dentro del mismo texto. En este caso arroba eq, aquí visualmente nos daremos cuenta que está haciendo referencia a una ecuación, ¿sí? Entonces es básicamente a un componente que ya está nombrado más adelante. Estas referencias cruzadas son importantes en los documentos académicos porque nosotros tenemos muchas veces muchas ecuaciones, muchas figuras dentro de un mismo documento y tenemos que dentro del texto referenciar, saber en cuál de todas las figuras me estoy refiriendo en esta parte del texto o a cuál de todas las ecuaciones. Ahorita vamos a ver algo más de esas referencias cruzadas. Esto es algo que hace automáticamente también Quarto. Esto también se puede hacer en Markdown normal con Pandoc, pero tenemos que instalar, aparte de la instalación normal de Pandoc, unas extensiones que Pandoc las llama filtros, que permiten hacer ese tipo de cosas como las referencias cruzadas. Cuando nosotros instalamos Quarto nos olvidamos de que tenemos que instalar eso porque ya lo trae por defecto, trae la instalación de Quarto y las de referencias cruzadas y otras más. Fíjense que este es el texto como yo lo estoy escribiendo, pero no es cómo va a quedar. Si yo quiero ver cómo va a quedar, entonces utilizo la previsualización del documento. Entonces, si es un archivo .qmd y yo tengo instalado dentro del Visual Studio Code la extensión de Quarto, me va a aparecer este botón que dice Preview. Fíjense que ahí aparece también que el atajo de teclados Ctrl+Shift+K. Yo le doy Preview. Fíjense que se abre aquí la consola de comandos porque le está precompilando el archivo para poderlo visualizar. Y si no hay errores, entonces voy a cerrar la ventana de la consola de comandos de abajo. Nos va a mostrar una introducción. Fíjense que esta parte todavía no se las he mostrado, pero lo que teníamos allá, introducción, no lo está previsualizando. Introducción. Fíjense que la referencia cruzada que ve acá, tal vez voy a darle aquí un poco de zoom. La referencia cruzada ya no tiene ese nombre, sino que dice ecuación 1. ¿Sí? Pero esta es la previsualización, tampoco es el documento final, sino es solo una previsualización que está basada en la compilación del documento a HTML. Digamos que si nosotros lo vamos a exportar a HTML, esto sí sería muy parecido a cómo nos va a quedar el documento. Ya habíamos visto cosas como es el texto normal, como es el texto en negrilla, los títulos, el texto en cursiva, y qué tal las ecuaciones. Entonces Markdown es un lenguaje tan sencillo que no permite poner ecuaciones, ¿sí? Pero puede utilizar ecuaciones de LaTeX. Entonces en LaTeX yo puedo escribir una ecuación
simplemente escribiendo el símbolo de dólar, y dentro de dos símbolos de dólar poner una ecuación. Voy a poner una muy simple: z igual a x más y. La ecuación más sencilla. Yo le puedo dar aquí preview y aquí está la ecuación. Fíjense que el texto de las ecuaciones está basado en LaTeX y por tanto el texto sale con una fuente adecuada para escribir las ecuaciones. También nos recibe cualquier otro tipo de comando de LaTeX para las ecuaciones. Entonces aquí es donde yo les digo que así estamos escribiendo el documento en Markdown, hay muchas cosas que sí las tenemos que seguir escribiendo en LaTeX, y una de esas es las ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero poner un subíndice en LaTeX, yo dentro de una ecuación le pongo guión bajo y el subíndice. Si yo le quiero elevar a una potencia, entonces yo saco el símbolo de elevar, que es este gorrito, y puedo ponerlo de esa forma y puedo visualizar acá. Otra cosa muy importante, le voy a dar control S para guardarlo, dentro de la extensión de cuarto de Visual Studio Code, es que en esta barra lateral donde yo tengo el árbol del proyecto me va a aparecer una pestaña adicional que dice cuarto. Dentro de cuarto yo voy a poder hacer la previsualización. Fíjense que si yo me paro acá, hago la previsualización de las ecuaciones o de los componentes. Entonces es una forma de mirar si lo que yo estoy escribiendo está bien sin necesidad de hacer la previsualización de todo el documento. Entonces es también una ventaja de usar Visual Studio Code y esta extensión de cuarto. Estas ecuaciones también pueden estar dentro del texto. Voy a ponerla dentro del texto. Entonces le voy a dar aquí control X y le voy a poner aquí control V para que quede insertada dentro del texto. Entonces yo voy a darle previsualización. La previsualización la voy a arrastrar aquí en la misma ventana para verla grande. Entonces fíjense que la ecuación me quedó aquí embebida, insertada dentro del texto, en lugar de tener, digamos, de estar separada como una ecuación aislada. Listo, eso se hace con estos símbolos. Un símbolo de dólar a la entrada, un símbolo de dólar a la salida, y de esa forma lo que yo ponga ahí va a quedar en formato de ecuación. Muchas veces nosotros queremos hacer ecuaciones y numerarlas, entonces no se hace de esa forma, sino que se hace con doble signo de dólar, y podría dejar la misma. Y aquí fíjense que cuando lo hago de esta forma me aparece un botón que dice previsualizar, ¿cierto? Y me aparece acá, que es como el mismo, ¿no? Y si yo lo hago de esta forma, poniéndolo dentro de doble símbolo de dólar, me va a quedar la misma ecuación, pero ahora aislada del texto y centrada. Entonces vamos a darle previsualización. Vamos a cambiar aquí a la previsualización. Y fíjense que esta es la diferencia entre una ecuación insertada en el texto y una ecuación centrada o aislada. Listo, voy a borrar esta porque ya tengo otra de ejemplo más abajo. Y vamos a ver esta ecuación. Entonces es una matriz. Fíjense que aquí está la previsualización. La matriz P con los subíndices I y J, una matriz de 2×3 con esos elementos 1, 5, 7, 2, 10 y 2. Esta es la forma de escribirlo en LaTeX. Entonces le damos begin, matrix, y los elementos separando columnas con el ampersand y filas con doble backslash. Y aquí se puede poner cualquier ecuación que nosotros queramos, siempre y cuando conozcamos obviamente los comandos de LaTeX para generar esas ecuaciones. Ahí es donde tenemos que aprender
o no olvidar esa parte de LaTeX, ¿sí? La parte donde necesitamos texto normal nos la simplifica Markdown, pero en las ecuaciones sí tenemos que escribir en LaTeX. Otra cosa característica acá, que está en el ejemplo, es que después del doble símbolo de dólar hay un corchete o llaves, numeral, y se le pone un nombre. Esto es la etiqueta que se le está poniendo a esta ecuación. En este caso, esta es una notación de Markdown para hacer referencias cruzadas. En cuarto se hace de esta forma, entre corchetes, numeral y el nombre que le vamos a poner a nuestra referencia. Es común ponerle a las ecuaciones EQ, aunque no es una regla universal, le podemos poner cualquier nombre en realidad. Y esto es lo que querría decir, es que yo la voy a conocer ahora como la ecuación llamada matriz, y así la llamo dentro del texto. Entonces fíjense que este @eqmatriz hace referencia a esta ecuación. Esto es una gran ventaja, esto se puede utilizar en otros editores de texto como en Microsoft Word o en LibreOffice, y es que son referencias cruzadas, es decir, no vamos a nombrar esta ecuación directamente como la 1, 2, 3 o 4, sino que le vamos a poner un nombre. Y esto es una ventaja porque si nosotros después de ya tener un documento avanzado queremos insertar una nueva ecuación o una nueva figura o lo que sea, algún otro componente nuevo, pues la numeración no se va a ver afectada, ¿cierto? Porque aquí lo estamos nombrando es con una palabra clave, con un nombre como tal y no con un número. En realidad estos documentos que estamos escribiendo en Markdown son traducidos por medio de Pandoc a LaTeX, y después otra vez utilizando Pandoc y el compilador de LaTeX lo convertimos de LaTeX a PDF o a Word o a otros formatos. Por debajo, digamos, el LaTeX sigue existiendo y sigue estando funcionando. Eso quiere decir que nosotros necesitamos tener instalado dentro de nuestro equipo LaTeX. Eso es uno de los requisitos para utilizar Quarto. Ok, esta etiqueta es la que se va a utilizar, entonces ya dentro del texto yo simplemente le pongo arroba y el nombre del componente que yo bauticé, y ya voy a llamar, por así decirlo, a hacer la referencia a ese componente. Entonces le voy a dar aquí previsualización, y aquí fíjense que nos dice as shown in equation 1, ¿sí? Como se muestra en la ecuación 1. Y la ecuación 1, fíjense que es esta de acá y que ya LaTeX la numeró. A eso hace referencia las referencias cruzadas, a este tipo de numeración. Si yo pongo una ecuación antes de esta, pues se va a reemplazar y pues no vamos a tener que sufrir con la renumeración de las ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo aquí rápido, y en la introducción vamos a poner una ecuación, doble símbolo de dólar para iniciar, doble símbolo de dólar para finalizar, y aquí la ecuación. Entonces le vamos a decir x va a ser igual a la sumatoria en LaTeX sum para la sumatoria de, entonces vamos a ponerle corchetes, todo y que pertenezca a el conjunto E, hacer la sumatoria de y sub i. Fíjense que aquí en la previsualización de una vez no la muestra, pero a esto lo quiero bautizar como numeral la ecuación EQ bajo de la suma, y yo puedo llamarla aquí como se ve arroba EQ menos suma. Vamos a ponerle aquí EQ menos, como en el otro, control S, control shift K. Ok, y ahora sí. Entonces, como se ve en equation 1, y ahí aparece la ecuación,
y fíjense que la ecuación que teníamos antes, que era la de la matriz, era la 1, ahora está renumerada como la 2, y eso lo hace automáticamente Markdown y LaTeX por debajo, ¿sí? Lo hace automáticamente. Eso es lo que hace importante las referencias cruzadas cuando nosotros estamos construyendo un documento académico. Listo, rápidamente vamos a ver otro ejemplo. Aquí fíjense que hay otra ecuación que yo ya llamé sumatoria. Aquí fíjense que es otra sumatoria diferente con otros componentes, como por ejemplo para todo i que pertenezca a B. Bueno, es un poco más compleja esa sumatoria. Aquí fíjense que tenemos un título, pero esta vez no empieza por un numeral, sino doble numeral. Quiere decir que es un título de nivel 2 o un subtítulo. ¿Cómo se van a ver esos subtítulos? Entonces le damos aquí a dar previsualizar. Fíjense que la implementación acá se ve con un texto un poquito más pequeño que el del título normal.